Aquí comienza Pasaporte Cultural, un programa para que vos y vos también viajes con nosotros a los distintos países de la cultura y de los valores esenciales. Pasaporte Cultural. No importa tu edad, ni tu equipaje, ni si sabés o no sabés. Pasaporte Cultural. Conduce doctora Mirta Fonsedeman, junto a un panel de profesionales. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro pasaporte cultural número 6934. Estamos, sin mucho aplauso porque estamos en nuestra temporada 29. Ininterrumpidamente y siempre con nuestros ejes, la cultura nacional, internacional y autóctona, originaria. Segundo eje, los valores espirituales universales, que hemos ido tratando también desde el inicio, entendiendo que somos seres espirituales, que además tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo mental y por supuesto somos seres espirituales. Los valores los tratamos en nuestra escuela de valores que hacemos en Pasaporte Cultural desde el inicio, hace 29 años. El otro punto, los derechos humanos, me comprenden las generales de la ley como abogada que soy y como comisionada de derechos humanos tengo que observar, señalar si hay quita de derechos humanos o si hay nuevos derechos humanos. Nosotros incorporamos en el 2025 un nuevo derecho humano básico, el derecho a la felicidad. Y como comisionada para América Latina y el Caribe. Así que en eso tenemos capítulos de gran observación con relación a la situación del pueblo hermano venezolano, que ya hemos tratado, esta invasión, ataque militar causal de guerra, de inicio de una tercera guerra mundial, un secuestro de un primer magistrado que no están ni tenemos ningún derecho de juzgar si era o no era lo más adecuado. Pero hoy vamos a hablar especialmente de nuestro aspecto ecológico y de nuestro país, que es un país bendecido ecológicamente. Fernando, querido,
¿cómo estás? Aquí estamos, doctora Mirta. Qué bueno. Esta bendición, octavo país del mundo, la República Argentina, siempre es parte de nuestra amistad comentar siempre. Aclaro que trabajamos con el arquitecto Fernando Couto desde vamos para el año 26, desde el 2000. Y sí, ya estamos en el 26. Justo empezamos a trabajar juntos en Pasaporte Cultural en el año 2000. Debo decir que acá el arquitecto, gran amigo, ya, imagínate, no cualquiera tiene 25, ahora entramos en nuestra temporada 26 de amistad. Sí, sí, vos eras muy chiquita. Yo era chiquita, sí. Éramos chiquitas en esa época. Sí. Y resulta que era oyente y un día apareció y fue un gratísimo, precioso, con un joven que estaba en una asociación, porque nosotros ya desde esa época nos importaba el agua, Sí, desde esa época, de Water and Youth, Agua y Juventud. Sí, sí, los chicos de Agua y Juventud, qué amables que fueron siempre. Y ahí empezamos a tratar estos temas, pero hoy me encantaría primero agradecer a Dios esta bendición que tenemos en nuestra República Argentina, ¿no es cierto? Agradecer a Dios por el agua. ¿Por qué somos bendecidos? Por el agua en la República Argentina. Vamos a compartirles al mundo. Mirá, somos bendecidos porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, primero porque por nuestra extensión norte-sur tenemos una variedad de climas enorme que siempre, en algún momento del año, nos hace que el suelo sea propicio para generar alimentos gracias a la presencia de agua. Primer punto, ¿no? Nada Exacto, menos. Exacto. Eso todos los climas, dada nuestra gigantesca extensión, octavo país del mundo. Bien. Sí, somos largos en sentido norte-sur, o sea que no es que estamos todos en la misma latitud y cuando hace calor en todos lados. No. Claro. Acá tenemos lo que quieras. Muy importante esa riqueza que da infinitas cantidades de productos de nuestro suelo, pero además con abundancia de agua. ¿Por qué? ¿Cómo es nuestra hidrografía? Mira, tenemos muchísimo hielo en forma de nieves eternas en la cordillera, los glaciares que son ríos congelados, sencillamente. Entonces tenemos mucho hielo porque todo a lo largo de nuestro territorio. 14 provincias cordillera de los Andes, 14 provincias. Y ahí está la cordillera. Toda la cordillera supera la altura de las nieves eternas. Entonces tenemos siempre... más de 8.000 metros en la Aconcagua, ¿no? En la provincia. 7.000 y pico. 8.000 era el Monte Everest. El Everest, sí. Pero, ahí nos ganaron. Pero tenemos en provincia de Mendoza, ¿no? Sí. Por ejemplo, Mendoza, toda la cordillera norte sobre todo es enorme, enorme. Igual en el sur también, yo estuve en la cordillera sur, impresiona. También, sí, yo estuve trabajando ahí haciendo obras y la verdad mirás para arriba y te asustás. ¿En qué provincias estuviste? Estuve en Santa Cruz. Y en Tierra del Fuego. Y en Tierra del Fuego son nuestras dos provincias más al sur, más austral. Así Santa Cruz, una provincia muy grande, de tamaño, y todos, Santa Cruz con litoral marítimo gigantesco, enorme, y parte montañosa, los Andes. Y Tierra del Fuego igual, litoral marítimo, estrecho, comunicación de los océanos. Sí, aunque el estrecho es chileno,
Por Igual, esas cosas de la pérdida, debemos decir, justamente con motivo de toda esta invasión y ataque militar a Venezuela, a la ciudad de Caracas, estaba repasando, ¿no? Estaba repasando los límites de nuestro país. Y en las cuestiones de límites se dio algo muy feo que hay que saber para no repetir de nuevo las conductas de pérdida de territorio. sí, Total, ustedes tienen tanto, che. A Sí. ver, pasame esto otro, ¿no? sí. Y con Chile perdimos. Siempre, desde que somos Argentina y Chile, siempre todos Perdimos los fallos todas nuestras judiciales, cuestiones todo- de límites, sí, sí, todas. todo, todo. No hay una, ni una, sola, ni una. Sí. Perdimos en todas nuestras cuestiones de límite con Chile, pero también nuestras cuestiones de límite con Bolivia. Sí, con Bolivia también tenemos problemas. Pedimos con Paraguay, perdimos con el Uruguay. Es decir, realmente tenemos que decir eso como para saber que nuestra gente, los más jovencitos, que sepan que cuando sean diplomáticos, por favor, basta de perder territorio, porque si muy importante, porque si además de eso, ahora ya tenemos ocupaciones en algunas partes decisivas de nuestro territorio, Sí. como una base de Estados Unidos que vino la señora Mrs. Richardson a instalar en nuestra Antártida, nuestro sector, cuando se dividió ese sector antártico argentino. Y resulta que ahora hay una base con otra bandera. Así es. Es algo que provoca, no sé, un cierto muy fuerte escozor en la piel, ¿no? Muy Sí, fuerte. sí, sí. Porque la Antártida, como vos bien aclarás, siempre es territorio. Debajo de la Antártida hay territorio y hay petróleo. Epa, Exacto, exacto. epa, epa, epa. Y ahí, sí, hay un continente, por lo tanto, ahí abajo hay petróleo. Ahí está. Nada menos. Así que ahora hay mucho entretenimiento con los hermanos venezolanos, ¿no? Sí. Dijeron, bueno, tenemos ya para un rato, sin tiempo, we are in charge. Fue en inglés, o sea, estamos a cargo. ¿Qué será eso? No lo estudié jamás en derecho político. We are in charge. ¿Cómo es? Usurpo y después me hago cargo. ¿Cómo es eso, no? Es una manera de disfrazar la verdad, como suelen hacer. We are in charge. No, nada, gobierna, nominalmente fue instituida, vamos a hablar de Delcy Rodríguez, ¿no? Que es presidenta encargada del gobierno de Venezuela. Sí, creo que es por unos meses nada más. Creo que tiene un plazo. Sí, no se sabe. No, es en tanto se porte bien. Bueno, en fin. Sí. No sigamos, vamos con el territorio argentino. Volvamos. Hidrografía maravillosa. Maravilloso, muchísimos ríos. Ríos de agua dulce. Eso es agua dulce. Cuencas de Sí. agua dulce. Acuíferos. Tenemos agua subterránea, sí, tenemos acuíferos. Acuífero guaraní, acuífero puelche. Sí, así es. Lo más inmediatamente utilizable son los ríos de superficie, por supuesto. Tenemos una Mesopotamia que no se habla de eso. Tenemos, se habla, ¿no? El Éufrates y el Tigris. Resulta que el río Éufrates y el Tigris se están quedando sin agua. De eso nosotros hablamos en la maratón. Sí, en la ¿te vez acordás? pasada lo mencionamos. Lo vimos en la maratón Que con esa- mensajes. Que no es la primera vez que les pasa, ¿eh? Eso fue la causa de que Abraham
huyera hacia Egipto con su hijo Isaac. Claro. Mirá, o sea, eso también pasó bíblicamente, pero les está pasando ahora por el calentamiento global. Exacto. Entonces, nosotros tenemos acuíferos, es decir, ¿qué es un acuífero? Para refrescar conceptos. Básicamente, sin hacerlo difícil, es un cuerpo de agua abajo del suelo. Abajo del suelo. Ahí un está. cuerpo O sea, de agua. el suelo no es homogéneo, hay capas que son permeables, hay capas que son impermeables y otras que son más o menos. Bueno, el agua cuando llueve penetra en la tierra y va para abajo, como bien dijo Newton. La ley de la gravedad, ¿no? Claro, el agua obedece a Newton. Claro. Y hasta que se encuentra con una capa impermeable y ahí se queda y forma un acuífero. Claro. En general le llaman acuífero porque tiene una dirección de circulación. ¿Cuál es? Bueno, la diferencia entre un acuífero y un acuicluido es que el acuicluido está ocluido, entonces está quieto, no va a ninguna parte. Como si fuera un lago subterráneo. Es así. En cambio el acuífero se desplaza Bien. según las pendientes de esa capa impermeable. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el océano, tal vez? En general replican las dirección. pendientes de la superficie. Bueno, siempre tengo presente la poesía esa, nuestras vidas son Van los hacia el ríos. mar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Sí. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y sucumbir. Las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, ¿no? Don Manrique, gran tipo. Qué hermoso poema ese. Sí. Hermoso poema de las coplas a la muerte de mi padre. Bueno, Sí. o sea que sigue el acuífero en general Así. la dirección del océano. Así es, tenemos básicamente esos dos principales. Debe haber otros chiquitos por ahí porque en donde hay una superficie impermeable, ahí se deposita agua y se formó un acuífero. Chau. Perfecto. Los grandes conocidos, famosos, son el Guaraní, que viene desde afuera de nuestro territorio, o sea, arranca no sé por dónde, pero... Bueno, se forma gracias al Paraná y al Uruguay también, ¿no? Y a la República de Paraguay, de Claro. Bolivia y más arriba, parte de Brasil también. Y el otro es el Puelche, que está Provincia de Buenos Aires. bajo Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y todo eso. Es gigantesco también. Es enorme también, es enorme. Bueno, o sea que tenemos agua dulce de sobra. De sobra. Y además un litoral marítimo. ¿Cuántos kilómetros de litoral? Más de 3.000 creo kilómetros. que son 3.000 y pico, sí. De litoral marítimo. Sí, desde el Río de la Plata hacia abajo. Claro, hacia el sur, que cualquier cosa ya sabemos, porque lo aprendimos en nuestras maratones, que el agua de mar se puede desalinizar Sí. y convertir en agua potable. Sí, de hecho, Tata Dios lo está haciendo permanentemente con el sol. Está generando lluvia, que es agua de mar desalinizada. Se evapora. ¿Cómo es el proceso? Se evapora con el calor del sol, con la radiación del sol, se evapora, pero agua sola se evapora. La sal es muy pesada. La sal no se evapora, No no se sube. evapora, sube solamente el agua con alguna cosa livianita que puede arrastrar. Los vientos la transportan en forma de nube a algún otro lado. Y llueve. Y cuando se enfrió, llovió. Ahí está. Gracias a eso existe la tierra fértil. Claro. Perfecto. Son ciclos. Qué maravilla, qué obra de arte que es nuestro planeta y nuestro país. Sí. Es un planeta y un país, nuestro lugar, es un país bendecido. Después Sí. que vimos todos los temas brutales del tema del agua, ¿no? Sí. De Centroáfrica, por ejemplo. Claro, es que lo que está mal distribuida es la población mundial. O sea, primero estuvo el planeta con rocas, pasto, agua.
Y después los humanos. O sea, los humanos aparecieron después de muchos animalitos que se fueron transformando. Y algunos eligieron bien sus lugares para establecerse y otros eligieron mal. Claro, pero yo creo que también ahí tiene mucho que ver el tema de las guerras, ¿no? Porque las guerras a veces obligan a migraciones hacia lugares para salvar, con la idea de salvar la vida y huir Sí, es verdad. del ataque. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, los que venimos de los vikingos, decimos, bueno, pero gracias a Dios el mar es infinito. Entonces ahí el gran refugio donde siempre es posible ir es el mar, ¿no? Sí, Pero volviendo a la Argentina, sí. porque en estos momentos nosotros estamos viviendo un momento de mucha escasez dineraria, mucho cambio en la pirámide de población. Nuestra pirámide se llama así, pirámide de población, era una pirámide como nos enseñaba Roberto Teodoro Alemán, nos enseñaba que era una pirámide gorda en la panza. ¿Qué quería decir la pirámide? Decía, somos afortunados. Mucha clase media. No hay país de Latinoamérica que le pase lo que le pasamos lo que nos pasa a nosotros. Nuestra pirámide de población tiene una gran, importantísima clase media que vive bien, que sube, que tiene derechos, que tiene trabajo. Que eso nos explicaba Roberto T., que le decíamos nosotros porque era muy grandote y muy alto. Roberto Teodoro Alemán, un gran economista, con el que hicimos la materia política económica, ¿no? Y resulta que ahora la pirámide de población cambió. Bueno, el actual gobierno se dedica a destruir clase media. Ahí está. Entonces, baja, la gente de clase media pasa a categoría pobre. ¿Cuál es la clase pobre? La que no puede pagar la canasta básica. ¿Cuánto sale la canasta básica? En este momento, el último chequeo que tenemos, 1,5 millones de pesos. Y el salario vital, que no es vital, porque no cubre ni 5 días del mes, es de 300.000 pesos. Entonces ya desde el vamos tenemos una incoherencia total para no admitir ese cambio que se produjo en un tiempo brutalmente récord, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy. Sí. En este tiempo cambió nuestra pirámide de población, donde ahora es como muy parecida a los países latinoamericanos. Es decir, todos pobres menos algunos pocos, muy pocos. Muy puntuda. Y entonces muy poquitos arriba y abajo, todos. Un montón, muchos más, un montón, como dice mi nieto Franco, ¿no? Que me encanta la palabra montón, pero acá es tremendo, porque eso no pasaba. No pasaba y no hay ninguna razón natural para que pase. No hay razón natural, no hubo peste, no hubo una invasión ostentosa ni militar. No. Estamos sí con una ocupación en determinados puntos estratégicos con bases estratégicas, pero digamos que tampoco hubo sequías, pero después hubo también lluvias copiosas, digamos que no hubo desgracias naturales, ¿o cómo lo ves vos, Fernando? No hubo, es decir, ¿Hubo ha habido ha habido sismos, ha habido inundación, ha habido cosas naturales como en cualquier lugar del mundo, totalmente, pero nada definitorio que cambiara
la fisonomía del país. O La sea, fisonomía de la población, nosotros que somos la gente. claro, o sea, la tierra que era fértil sigue siendo fértil. Donde estaban las montañas siguen estando. Claro. Los ríos siguen pasando por los mismos lugares. No hubo alteraciones de nuestra geografía física por desastres naturales. O sea El que, único desastre que ha habido aquí es la irrupción del mercado. entonces, sí, sin importar la gente. El permanente, tengo que decirlo, no lo puedo ocultar. Como comisionada de derechos humanos tengo que decir un guadañazo permanente a los derechos del pueblo argentino, de la población, de los seres humanos, no solo argentinos, sino los que por cualquier razón están en nuestro país. Todos los habitantes del los territorio. habitantes, esa es la palabra. Entonces, cualquier persona que quería este país que nace como un país de inmigración, cualquier persona que quería estar bien, que quería sobrevivir a la Primera Guerra Mundial, se venía a Argentina, llamada tierra de promisión, porque acá crecía, mandaba la plata, mandaba a buscar, venía él primero, el marido, después mandaba a buscar la esposa y los hijos, y así se formó como un gran país llamado tierra de promisión. Era una tierra de riqueza, sigue siendo, pero entonces el que trabajaba lograba y se convertía en clase media. Estoy pensando en un cliente mío, ruso él, que me decía que él no hablaba una palabra de español y que vino después de la Primera Guerra Mundial en un barco y que empezó picando calles, picapedrero. Y desde ahí, desde la aduana, le dijeron, bueno, vos podés trabajar acá. Y se fue a vivir a un conventillo. Por supuesto, aprendió a hablar un español con mucho acento, pero él estaba muy agradecido. Y decía, yo hice acá mi vida de trabajo y resulta que empezó a mejorar, incansable, trabajaba 14, 15, 16 horas por día. Se casó acá y tuvo su hijo, a quien conocí, que después le sucedió. Trabajaba la madera, empezó a trabajar muebles y a fabricar muebles de oficina por encargo. Y llegó a producir más, a tener empleados, enseñaba y se convirtió en un abastecedor de mesas ratonas. Era más fácil, más bajitas. Dice, me gustaba lo de mesa ratona. Y empezó a vender bien y después se largó con un socio a muebles de oficina y llegó a tener un muy buen estatus económico. Pero él agradecía porque decía, pero eso era posible acá, cualquiera lo hacía. Yo que soy ruso, porque el italiano tenía más afinidad con el español. Sí. Pero a mí me costó muchísimo mirar, aprender a leer los caracteres de ustedes, decía. Porque yo venía de los caracteres rusos. Y empecé a aprender palabra por palabra y así me daban la plata y iba por la comida. Es decir, la inmigración italiana y la inmigración, ¿cuál? La inmigración, la italiana primero y la española, ¿no? Después de la guerra. Y después, bueno, somos ese país. Ahora resulta que así se armó con una constitución sabia,
de 1853 que les daba derecho a todos. Y me encantaba la propuesta de nuestro presidente Alfonsín, que asumió el gobierno después de la dictadura cívico-militar genocida, que decía hay que aprenderse el preámbulo de memoria. Me encantaba eso. Los representantes del pueblo de la nación argentina. Dice, porque parece ser que se olvidan que somos representantes del pueblo de la nación argentina. Porque nación argentina, esta nación arrancó en 1810. Éramos virreinato y después nos independizamos. 1810, primer gobierno patrio, y 1816, nuestra independencia. Pero volviendo a nuestro país primer bendecido. Gobierno que no era muy patrio. Bueno, pero 1816, donde nos declaramos independientes de España y de toda otra nación, potencia, dice, potencia extranjera. Sí. ¡Qué sabiduría genial! Esa fue en serio. ¡Qué sabiduría genial! Bueno, entonces volviendo a nuestra ecología bendecida. La Mesopotamia, río Paraná y río Uruguay. Sí. La banda del Paraná, río Paraná, nace en Brasil, es un río de descenso, nace allá por el macizo de Brasilia. Hemos estado de los lugares de nacimiento de nuestro amado río Paraná, y viene, y resulta que en la República Argentina, a partir del 2018, los puertos son privados. ¿Qué pasó con eso? El mercado. Y ahí, ahora, mis colegas penalistas con los que me suelo reunir, resulta que más que del río Paraná se habla de la narcovía. Claro. Un río sagrado como el Paraná, combate de San Lorenzo, San Martín. Pero ya habían sido bautizados antes, mucho antes, porque eso se llamó Cuenca del Plata, Río de la Plata, nuestro río que está acá enfrente de Buenos Aires, todo porque por aquí salía el contrabando de plata de las minas del Potosí. Claro, entonces pero todo esto era el Plata, el virreinato del Río de la Plata, la Cuenca del Plata. Bueno, pero ahora resulta que esto es de hoy. Sí, y es ahora de hoy. Lo otro ya pasó, lo superamos como pudimos, pero esto es de ahora. Claro, volvimos al mercado. Esto es lo gravísimo, porque al ser puertos privados, ¿cómo controlar si pasa por esta vía navegable de oro, que es de oro, de valor oro, porque es una hermosa vía navegable con barrancas que dan al río Paraná? Resulta que se convierte en una narcovía para que salga directamente. No se está autorizando. La población de Quilmes quiere un puerto en Quilmes. Claro, no se autoriza. No, porque lo quieren mandar directo a Uruguay. Puerto con aduana en Quilmes. Quilmes es una circunscripción de la provincia de Buenos Aires, de lo que es el conurbano bonaerense. Los quilmeños quieren una aduana ahí, quieren una aduana con control, para que quieren hacer un puerto oficial con prefectura. No se puede. No se puede, porque hay un pago realizado de dragado. Todo esto es paz y agua para todos. Hay un dragado para que directo por el Paraná
sin pasar por el puerto de Buenos Aires, se llegue directito al puerto de Montevideo. Claro. Ese es el plan que está en acción en estos momentos. Sí. El pueblo quilmeño, vamos a darnos una vuelta por Quilmes, Fernando, para poder, como parte de nuestra maratón Paz y Agua para Todos, porque nosotros tenemos que estar atentos a la paz y agua para todos acá en la Argentina también. Porque resulta que hay un decreto nuevo de hace unos pocos meses, 3 meses, que estableció nuestro presidente de la Nación, estableció lo que jamás había regido en la Argentina: el corte de agua potable por falta de pago. Por decreto, usurpando el poder legislativo y perjudicando ¿a quién? Al usuario del agua, que somos todos, a la gente. Sí. Porque acá se paga el agua. Ya vimos que hay países donde no se paga nada el agua. Ya vimos que en Finlandia, que en Dinamarca, que en Noruega, que en Suecia, el agua es completamente gratis. Un colega decía, preocupado porque me contaba, no me llega a la cuenta del agua. Uy, a ver cómo es esto. Dice, no te va a llegar nunca porque acá el agua es gratis, no se paga. Ya lo vimos a eso en la maratón, cosa que cubrió mi nieto Felipe en un viaje. Vino con la noticia y fue parte de la maratón, ¿no? De nuestra maratón, porque él estaba sorprendido porque, como ya tiene 17 años, sabe lo que es carísima el agua y el aumentazo que hubo del agua. Acá me dice Gaby que sí, el aumento, claro que sí, hubo un aumentazo del agua. Bueno, entonces ya sabemos que hay lugares que es gratis y que puede llegar a ser gratis como idea, fuerza. Pero acá está peor la cosa, porque si no pagás el agua, te cortan el agua por orden del presidente de la Nación. Ese decreto es inconstitucional, pero mientras lo planteas con un recurso de amparo, te podés quedar sin agua unos cuantos días. Y eso es lo que no queremos, porque hablamos de paz y agua para todos, empezando por casa, por nuestro país. Claro, pero así no va a haber paz. Así no hay paz. Si manda el mercado, no hay paz. Entonces, esto es un decreto que usurpa la función legislativa de nuestro poder legislativo, que existe para más, es bicameral, diputados más senadores, y que justamente, al contrario, esto es contrario a nuestra Constitución Nacional y contrario al derecho humano al agua y a nuestra ley del agua, que no se puede reformar unilateralmente porque se le cantó al presidente de la Nación. No puede ser eso. Claro, pues bueno, él protege a los empresarios que quieren ganar mucha plata. Cada vez más y Toda cada la que vez se peor. pueda. Un empresario me respondió así. Yo le pregunté, pero dígame, ¿cuánto quiere ganar? Y todo lo que se pueda, me dijo. Claro, eso se llamaba, ¿cómo eran los pecados capitales? La codicia, ¿no? Codicia. Codicia ilimitada. Uh-huh. Claro, pero resulta que la codicia ilimitada va a tener que tener un límite. Y el primer límite a mano es el recurso de amparo.
Tenés que saberlo. No va a ser ni la primera ni la última vez. Hay servicios gratuitos que justamente pueden ayudar en eso. Ojo, hay. Así que entonces, el agua peligra también. El agua para el pueblo argentino peligra. Sí, porque la consideran mercancía. Y esto es una aberración. Así es. El agua es, primer punto, un recurso que la madre naturaleza nos da para todos y con abundancia. Sí, el único aporte que hay que hacer para disfrutar de ella es potabilizarla, en algunos casos, en otros no. En otros no. En otros no hace falta, pero en el caso de nuestra ciudad de Buenos Aires sí hay que potabilizar el agua, salvo que tomes agua de pozo. El agua de pozo en esta zona está buena para ingerir. Bueno. Entonces tal vez una respuesta al mercado sea dejar de comprarle agua al concesionario y que cada edificio haga una perforación y saque agua del acuífero. Me gustó. ¿Qué tal? Me encantó, porque nosotros, cuando me preguntaban en ese programa que hice para esta organización internacional, ¿qué es ser comisionada de derechos humanos? Yo dije, es observar el problema que hay con el derecho humano en cada lugar, en este caso en nuestro propio país, República Argentina, y dar la solución. Como recordás, Fernando, cuando los hermanos mexicanos nos hablaban de los famosos desechos, la contaminación, y entonces vos decías, bueno, lo que hay que hacer ahí es tal cosa. Tuvimos colegas de diversos estados de México, si te acordás, y vos le decías, bueno, en ese caso, porque son diferentes tipos de contaminación. Sí, hay La cantidades. contaminación con desechos es un tema. Sí. La contaminación por el tema, por cañerías sucias, todo eso. Sí, o por arsénico. Por arsénico, cuando se contamina el agua, por Sí. extracción de metales. Sí. Cosa que está pasando ahora en nuestro país también. También la minería contamina mucho el suelo y por lo tanto el agua subterránea. Hay un tema en la provincia de Mendoza que vamos a tener que contactar, concretamente en Luján de Cuyo, donde usan arsénico para extraer cobre. Ah, bueno. Y entonces, cuando empezaron a notar que está proliferando el cáncer por ingerir agua contaminada con arsénico. ¿Para qué? Para extraer el cobre, porque parece ser que hay una pasión especial por el cobre argentino, pero no para nosotros, no, para extraerlo todo, porque esto, ¿qué pasa con los metales? Los extraes todos y te quedaste sin metal, se agotó. La mina no renueva. Lo que les importa a estos empresarios es un único metal, es la moneda de $1. Claro, el dólar. Entonces, también hay variantes que tienen que ver con salirse de la moneda del dólar y hacer intercambio en yuanes, por ejemplo, moneda de China. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Divisas, ¿qué son divisas? Moneda extranjera.
Sí, de circulación de importancia en el mundo. sí, sí. Yo sí. que cuando estuve en Japón yo pagaba en yenes, no pagaba en dólares. No, todo religiosamente había que tener yenes. Nada, ¿qué es eso de...? No, la moneda japonesa es el yen, basta. Bueno, se puede pagar, bueno, entonces cuando hay atisbos de esto, o como pasó en un momento con Perón, cuando en 1955 estaba viendo un libro de economía argentina justamente, y él había propuesto un intercambio, un canje con Rusia sin usar moneda. Ujú. Eso era en el mes de junio de 1955. Parece que no estuvieron de acuerdo. No les gustó. Vino el bombardeo Claro. de la Casa de Gobierno, del Congreso, con gente en la calle, no importa. Sí, ¿no? y de la Plaza de Mayo llena de gente. Y la Plaza de Mayo llena de gente que circulaba, niños, niñas, Sí, sí. criaturas. Mi viejo que volvía de su trabajo. Tu papá, Mi papá trabajaba al otro lado de la plaza. por ejemplo, Sí. tu papá Sí. estaba ahí, circulando. Tenía derecho, ¿no? Venía de Sí. trabajar. Sí. ¿Qué tal? Entonces no les gustó. ¿Cómo se le ocurría al general José Domingo, Juan Domingo Perón? Estaba pensando en el general Molina, que hoy estuvimos sí, hablando, sí. que era su mano derecha. Y resulta que Juan Domingo Perón tuvo esa idea loca. ¿Cómo va a ser un intercambio No. con Rusia sin dinero? ¿Qué es esto? No puede ser. Y con Rusia, Y con Rusia. claro. Imagínate, mala palabra. Sí. Y fue en el mes de junio, justamente. Y no, dije, bueno, basta, no nos aguantamos más, acá hay que bombardear. ¿Qué cosa? La Plaza de Mayo. Caían las bombas, 1955. Sí, un acto criminal, sin duda. Sin duda. Acto criminal total. Sí, Total, porque fue contra la gente, lo que decíamos de Caracas hoy. exacto. Fue lo mismo, pero hecho por las propias Fuerzas Armadas. Peor, Mucho peor. peor todavía, entre hermanos. Sí, San Martín, una de las razones, él habló mucho de las guerras entre hermanos. Él decía, yo jamás voy a usar mi espada para sangre argentina, jamás. Ujú. Lo dijo, ¿no? Nuestro José de San Martín. Parece que el señor Aramburu se olvidó de eso. Bueno, fue la Armada, ¿no? El almirante Isaac El amigo Francisco también Rojas. ayudó, sí, estaban juntos ahí. Estaban juntos, claro. Y Pedro Eugenio Aramburu, Ujú. del ejército. Ejército y Era un marina. teniente general del ejército, Pedro Eugenio Aramburu, pero Sí. el que comandó especialmente ese bombardeo fue Isaac Francisco Rojas, almirante de nuestra armada. Sí, porque se lo encargó a la aviación naval. A la aviación naval, él comandó. Sí. Hay que tirar sobre la plaza. Mi comandante, sí, hay que tirar sobre Sí, la sí. plaza. Bueno. Sí, y después, cuando desde la CGT convocaron a los afiliados ahí a Sopardo, Di Pietro, CGT es nuestra Confederación General del Trabajo. sí, que tenía la sede en la calle Azopardo, a unas 6, 7 cuadras de la Plaza de Mayo, convocó a todos los afiliados a reunirse en la CGT para ir a defender al general. Y Rojas mandó a los aviones Gloster Meteor, aviones cazabombarderos, a ametrallarlos en la calle. Eso también nos pasó. También. Eso tiene que ver con la vida que nosotros defendemos a ultranza, que defendemos la vida, que defendemos los derechos,
que defendemos la paz y el agua para todos. Así es. Nos pasó también. Así que bueno, nos tenemos que ir, Fernando. Bueno, Muy nos importante agradecer. En este acto agradecemos profundamente a Dios esta Sí. bendición ecológica que tuvimos de tener un país maravillosamente abundante Sí, en territorio, en agua, para Sí. todos, así y es. cuyo derecho vamos a defender, el derecho al agua para todos y a la paz para todos. Ujú. Como siempre, un placer, Fernando, Un gusto, gracias. doctora Mirta. Y como decimos siempre, los amamos muchísimo.